Uh-huh. Por favor. Bueno, hola a todos. Otra vez, hoy en la tarde, en estas charlas desde casa, tomémonos un tinto con Gabriel Gaitán y el doctor José Hernando Zuluaga el día de hoy. Hoy vamos a hablar en esta tardecita vamos a hablar acerca del informe del revisor fiscal y todos los informes que teníamos que emitir en esta época, justo antes de que nos declararan en cuarentena. Un saludo, doctor José Hernando Zuluaga, nuestro CEO de Actualícese, y bienvenido Gabriel Gaitán, contador público con larga trayectoria, ex consejero del Consejo Técnico de la Contaduría, que nos acompaña y esperamos resolver todas las dudas que se puedan presentar en esta horita de charla. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que empiecen, quiero saludar a Gabriel Gaitán, un excelente alumno que tuve en la Universidad Javeriana, cuya calificación siempre fue 5. Entonces, ahora consejero del Consejo Técnico de la Contaduría hasta diciembre 31 del año 2019. El tema que va a tratar es de suma importancia. Ya el doctor Moya algo nos comentó y nos hizo caer en cuenta que casi todos habíamos cometido un error. No le digo cuál va a ser, se lo comento luego si hay alguna pregunta que hacer sobre el tema. Pero me parece supremamente interesante para los contadores públicos y revisores fiscales, porque esta obligación y esta responsabilidad es tan grande que no nos da la oportunidad o no tenemos la oportunidad de cometer errores que se puedan traducir en problemas con los entes supervisores. Gracias, Gabriel, por su presencia. Este apoyo a los contadores es muy importante. Esta forma de acercarnos a ellos me parece que es utilizando los conocimientos de ustedes y utilizando las herramientas de Actualícese. Me parece que con esto podemos obtener muy buen resultado y buen apoyo a la gente. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, sí, así va a ser. Pues bueno, a ver, comenzamos por poner en situación este asunto y vamos conversando, profe José Hernando, sobre el tema. Vamos a poner una línea de tiempo, vamos a hacer una abstracción con una línea de tiempo primero sobre el COVID. Hoy, pues, inclusive por un sinnúmero de documentales, nos damos cuenta pues que este asunto comenzó en China desde hace algo más de 6 meses, pero resulta que la zona de Wuhan, la ciudad de Wuhan, que es una de las más tecnificadas y modernas de China, solamente el 30 de diciembre da anuncio, ojo las fechas, solo el 30 de diciembre da anuncio de la gravedad con respecto a, al virus. Y particularmente, más que la gravedad, hace referencia a que muy rápidamente se estaba propagando. Prende las alarmas y vuelvo y repito, el 30 de diciembre hace eso. Posteriormente, exactamente un mes después, sobre el 30-31 de enero, solamente un mes después, la Organización Mundial de la Salud mundialmente hace el anuncio y prende todas las alarmas diciendo que esto era una pandemia y que iba a afectar a prácticamente toda la humanidad. En ese punto, en ese sentido, bueno, hasta ahí ya comenzamos a entender un poco la aplicación, y voy a hablar de los marcos técnicos normativos, particularmente el anexo 1 y el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y los demás que lo modifican y actualizan. Particularmente voy a hablar de las secciones, la NIC 10 en el anexo 1 y la sección 32 del anexo 2. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque pues estamos en presencia hasta ahí
de un hecho ocurrido después de la fecha de balance. Hasta el 31 de enero, cuando hace el aviso la Organización Mundial de la Salud, inclusive los colombianos, como hasta ahora, seguimos tomando el pelo con el COVID, con el coronavirus, pero ya comienzan a hablar del COVID-19 y se comienzan a registrar las muertes que comienzan a ver en el lejano oriente. En febrero, hacia finales de febrero, nos damos cuenta que el coronavirus llega a Europa y llega muy fuerte y se comienza a plantear todo el mundo, bueno, ¿y qué hay que hacer? Solamente 2 meses después, sigo pensando que en Colombia todos estábamos relativamente fresqueados, qué pena lo coloquial, y a principios de marzo, el presidente de la República, el doctor Iván Duque, dice, bueno, todo el mundo a encerrarse porque definitivamente lo que se está mostrando en países como Italia, España, Francia, Alemania, y obviamente teniendo el previo de China y países del lejano oriente, la forma de poderlo evitar es quedémonos quietos. Y quedémonos quietos en la casa significa que particularmente las entidades que prestan servicio y que prestan servicio con personal de cara al cliente van a parar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el asunto fundamental acá del punto es, pues claro que estamos en presencia de un hecho, de hechos ocurridos después de la fecha de balance. Ahora me voy a la legislación mercantil colombiana. Nuestra legislación mercantil establece que a más tardar, el último día hábil del tercer mes del año, deben llevarse a cabo las reuniones de la máxima autoridad de la entidad para aprobar la información financiera del año inmediatamente anterior y otros asuntos de muchísima importancia, como la elección y nombramiento de los dignatarios, de los administradores y del revisor fiscal. Pero se debe hacer la aprobación de los estados financieros de propósito general. La usanza es que entonces el 31 de marzo hacemos las asambleas y eso lleva a que el dictamen del revisor fiscal generalmente quede fechado para alrededor del 15 de marzo. Entonces, como alrededor del 15 de marzo, ¿y por qué el 15 de marzo? Porque lo que se busca es que se haga la convocatoria con fecha de dictamen para que se tengan esos 15 días para que los accionistas y socios puedan hacer uso de su derecho de inspección. Y por eso se deja ese margen de 2 semanas. La usanza es hacerlo el 31 de marzo. Y la inmensa mayoría de entidades lo están haciendo así cuando casi 3 meses antes se debió haber cerrado, obviamente, la fecha de cierre de los estados financieros. Estoy hablando de 31 de diciembre. ¿Qué dice la NIC 10 y la sección 32 en este sentido? Particularmente que los hechos ocurridos después de la fecha de balance de 31 de diciembre deben estudiarse, deben examinarse y teniendo en cuenta obviamente la materialidad establecida dentro de la entidad, porque cualquier hecho después de la fecha de balance, si cumple con los criterios de NIC 10 y o sección 32, pueden ser susceptibles de que sean incluidos en la información financiera a 31 de diciembre de 2019 o revelada por lo menos, dependiendo, insisto, de la materialidad o la importancia relativa. En otras palabras, entre más tarde se haga el dictamen, más tiempo tiene de hechos económicos una entidad que hechos ocurridos que pueden ser incluidos o tendrían que ser incluidos en la información financiera con corte a 31 de diciembre. O las cifras por su materialidad impactando directamente los estados financieros y o revelando simplemente un asunto de revelación.
¿En qué termina toda esta ambientación que estoy haciendo? Primero, hay una, yo no diría mala práctica, sino más bien hay una práctica que no se lleva a cabo en las entidades, y es que no se hace un cronograma de contabilidad y no se tiene una disciplina de cerrar rápidamente, evitando que esta situación que pueda ocurrir lo que estoy mencionando. Me explico en ese sentido. Si se hace un cronograma de contabilidad y echa el cronograma de contabilidad, se busca que por tardar entre el 15 y el 20 de enero se presente a la administración las cifras para que sean aprobadas, y en esa reunión se permite, obviamente, a partir de ser aprobada, se certifican las cifras, pero ese es el punto, ese es el momento en el que se le entrega, si están obligados a tener revisor fiscal, se le entrega a la revisoría fiscal la información para que haga sus últimas actividades, porque entre otras cosas, muchos revisores fiscales me han consultado y me han escrito diciéndome qué tengo que hacer, y yo, no, ¿qué tengo que hacer? Pues es que usted, si usted en realidad está haciendo la tarea como debe ser, y de acuerdo con los artículos 203 a 217 del Código de Comercio, pues usted tuvo que haber hecho presencia asidua y durante todo el año haber hecho pruebas, de tal manera que pensemos que hizo precierre a 31 de octubre, no a 30 de noviembre. Pues lo que le quedaba son 2 meses de trabajo por examinar, y particularmente las estimaciones contables de cierre de ejercicio, y eso al final del día no es un asunto tan por independiente de la posible complejidad que tengan las entidades. Cuando digo esto, lo más cercano son, por ejemplo, las entidades financieras. Las entidades financieras están transmitiéndole a la Superintendencia Financiera cifras cerradas antes de terminar enero, y terminan haciendo la asamblea a mediados de febrero. Yo generalmente en las exposiciones, en los auditorios, le digo a la gente, ¿será que usted tiene más transacciones que un banco? Porque siempre, obviamente, las entidades se respaldan o se guardan con, no, es que no ha llegado los extractos del banco, que hoy en día no puede ser eso una disculpa, o situaciones, o algún tipo de argumento que pretende esconder el que, hombre, sí, me demoro hasta el 15-20 de marzo para terminar haciendo un cierre. No, hoy lo que nos estamos demostrando es que eso no puede pasar y no puede volver a pasar, porque lleva a este problema. Entonces, cerrando lo de nuestra ley mercantil, teniendo un cronograma de contabilidad, entendemos que los administradores aprueban, se certifican estados financieros, se le entregan al revisor fiscal para que haga sus últimas tareas, y el revisor fiscal, igual como dije, entre el 15 y el 20 se hace la junta directiva. Entre el 30 de enero y el 5 de febrero, el revisor fiscal está emitiendo su dictamen, de tal manera que se convoque asamblea y que se pueda hacer asamblea o reunión de junta de socios entre el 20 y 28 de febrero por tardar. Clave en el cronograma la fecha del dictamen, porque hasta esa fecha, de acuerdo con la NIC 10 y la sección 32, los hechos económicos que sucedan pueden ser, son susceptibles de ser incluidos en la información del año anterior. Y simplemente cierro como para que hagamos una conversación a partir de esto, y ahora planteamos las soluciones. Simplemente hago referencia a que es un asunto de disciplina. La administración debe colaborar para que esta situación se dé en las entidades. En mi caso, yo siempre menciono, hombre, los administradores deben presionar al revisor fiscal para que se cumpla esta situación, y solamente menciono esto: si el dictamen está saliendo por tardar entre el 10 y el 15 de febrero, simplemente son entre 40 y 45 días de hechos económicos, y no 75, como está pasando hoy en día. Y hoy muchos, pues simplemente también se escudan en que, como nos mandaron para la casa, entonces no hay asambleas todavía, entonces todavía tampoco entrego el dictamen,
y todo lo que sigue pasando hasta que no esté el dictamen, incluido todo esto, es susceptible de ser incluido en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019. No sé si fui claro en la... Gabriel, señor. le hago una primera pregunta. ¿Correspondería a un ente supervisor modificar ese cronograma? Y entonces, ¿a quién le corresponde? No, el cronograma, a ver, son dos cosas. Hay un cronograma de contabilidad que tiene que hacer la entidad y que en mi concepto es responsabilidad del representante legal en cabeza de la administración. De tal manera que el cronograma de la entidad esté entre el 1 de enero, lo voy a graficar con 2019. El cronograma de 2019 debió haber tenido fecha inicial 1 de enero y fecha final 1 de enero 2019, fecha final 29 de febrero, si se quiere, de 2020. Debe cubrir todo ese tiempo, de tal manera que la contabilidad, el área contable y en general todas las áreas de la entidad que se articulan estén cumpliendo cada una de las fechas. Eso, discúlpame, yo hago un paréntesis, eso también va a ayudar para que los contadores puedan entregar el 5 de cada mes, como siempre se le solicita al contador, 5 de cada mes el balance de comprobación para que pueda haber reunión de gerencia, de junta, de lo que se quiera. Pues eso se hace, pero con base en un cronograma, porque de resto siempre el culpable va a ser el contador y aquí la culpa no la tiene el contador, sino es la administración. Eso es uno. Lo otro es, la ley mercantil establece lo del último día hábil del tercer mes del año. Eso hace parte del Código de Comercio y por eso se pronunciaron el ministro de Comercio diciendo que las asambleas que daban la orden de aplazar las asambleas o dar un plazo para que se pudieran hacer y permiten en los decretos se habla que se puedan hacer las asambleas pues, virtualmente para que se pueda llevar a cabo, obviamente porque se tiene que dejar aprobada la información, además para hacerla pública, pero por la máxima autoridad tiene que hacer la última aprobación. Entonces, esto es un asunto por ahora circunstancial y a tu pregunta me faltaría una pequeña respuesta y es, hombre, en la mayoría de países, particularmente Hispanoamérica, no existe la disposición de que hasta tal fecha se hace asamblea. Lo tienen abierto, en algunos países inclusive hablan de 30 de junio, 31 de agosto, porque se entiende que a mutuo propio la entidad establece su propio cronograma, porque si hay algo que no se está aplicando de manera consistente en nuestro país, es exactamente la NIC 10 y la sección 32. Eso se volvió paisaje. Entonces hay una cantidad de hechos económicos después de fecha de balance que inclusive muchos revisores fiscales ni le paran bolas. Mire lo que pasó, y usted conoce este caso, con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio eligieron en diciembre de 2018 dignatarios y revisor fiscal y se posesionaron entre el 1 y el 2 de enero de 2019. El volumen de consultas que recibimos de las 57 cámaras de comercio no está escrito porque eran el revisor fiscal saliente escribía por un lado y el revisor fiscal recién posesionado. Porque resulta que, oiga, ¿quién firma el dictamen? Sí me hago entender. Entonces, mire que eso todo está relacionado y entonces, ¿quién revisó los hechos posteriores? En el caso de las cámaras de comercio, por lo menos a los que escribieron en los conceptos que emitimos, les dijimos, tenga cuidado que obviamente quien hizo el trabajo es el que tiene que firmar el dictamen, pero obviamente hasta cuando tenga la información para hacerlo, porque el trabajo lo hizo durante todo el año y no es un trabajo de los primeros días del siguiente año. Traigo a colación todos estos ejemplos, simplemente también para resaltar que no se hace trabajo, ni los contables ni los revisores fiscales, sobre la NIC 10 y la sección 32, hechos posteriores sobre la fecha de balance. Gabriel, por acá tengo una pregunta y Adriana Bernal quiere también interactuar, entonces te hago la pregunta y le doy también el micrófono después a Adriana. Dice, ¿qué pasa si como revisor fiscal, que esto sucede mucho, la información no se recibe a tiempo?
Ahí está el tema de del cronograma de la contabilidad. Claro, el cronograma está establecido, pero no se respeta. Son dos cosas. No, Caro, ojo con esto. Una cosa es el cronograma para efectos de la asamblea. Ajá. Entonces nos dice, periodo máximo, fecha máxima 31 de marzo. Yo vengo haciendo trabajo durante todo el año y haciendo presencia asidua como me lo ordena el Código de Comercio. Pues yo voy a estar muy pendiente de que todo se esté haciendo para tener, entre otras cosas, recordemos que las NIAs, y voy a hablar de 200, 220, 240, me obliga a tener una comunicación asidua tanto con administración como con el gobierno de la entidad. Es decir, con dueños y con administradores. De tal manera que yo, revisor fiscal, tengo que estar avisándole, oiga, pilas que la contabilidad está atrasada, tenga mucho cuidado que no están avanzando. Sobre todo para fecha de cierre, pues yo tengo que prender las alarmas porque no dejo de tener cierta injerencia en ese sentido. Y si he tendido esos canales de comunicación, pues, y si lo he hecho como corresponde, pues previamente esa situación debió haberse puesto de presente y de alguna manera solucionado. Pero vuelvo y repito, y esa pregunta me la han hecho tal cual no sé cuántas veces en las últimas 2 semanas, porque me dicen, pero es que me entregan la información tarde. ¿Y usted qué hizo como revisor fiscal cuando durante el año no estaba actualizada la contabilidad y no le estaban entregando usted a tiempo? No sé si me hago entender. El asunto es, nosotros tenemos que pronunciarnos. La información financiera tiene una de las características de mejora de la información financiera es la oportunidad. Si la información financiera no se está entregando de manera oportuna para la toma de decisiones, pues emulando al salsero, es un periódico de ayer, ¿para qué nos va a servir? Eso incluye la definitiva cierre de año, pero también la provisional cada vez que se esté cerrando un mes. ¿Okay? Por acá hay una preguntita en el chat del doctor Zuluaga. Me dice, ¿y en qué forma puede intervenir el Consejo Técnico de la Contaduría para establecer este cronograma, teniendo en cuenta que los contadores somos muy formalistas? El Consejo Técnico ya intervino, porque intervino de 2 maneras, y por eso les estoy haciendo la alusión. Eso ya está incluido en los marcos técnicos normativos, quedó incorporado. NIC 10 y NIF sección 32 en el anexo 2. Y las NIAs también hacen referencia a la auditoría y lo que se tiene que informar de acuerdo con los hechos posteriores a fecha de balance. En ese sentido, y vuelvo y repito, otras actuaciones que ejecutamos fue darle solución mediante la respuesta a las consultas que nos hicieron a ese respecto. Luego usted puede encontrar cada año, yo creo que no hay menos de unas, yo diría, entre unas 6 a 15 respuestas anuales y son las preguntas recurrentes sobre la misma situación, porque nos terminan preguntando generalmente lo mismo. A ese respecto, pues le digo, pues si fuéramos tan formales en la forma de aplicar, para algunas cosas somos muy formales, para otras no. Profe José, usted lo sabe que es así, pero el asunto es que cumpliríamos, hombre, yo inclusive en algunos auditorios he dicho, vea, vaya a un plotter y hace imprimir el cronograma de contabilidad del año y lo pega en la pared de contabilidad de la oficina de contabilidad para que se pueda estar viendo en qué parte vamos y qué se hizo, qué no se hizo. Ese es un asunto que es más de índole operativo, administrativo en la entidad y que si lo ejecutan como debe ser, mire, se resuelven tantos asuntos, por lo menos lo primero es que le dejan de echar la culpa al contador de que la contabilidad está desactualizada es por el contador. ¿De acuerdo? Cierto. Por acá dice don Hernando que se le daña el negocio a los conferencistas sobre el tema de cierre. De ninguna manera. Antes pasamos a hablar de lo que es. No nos quedamos en formalismos, en formas, nos vamos al fondo, que es lo que vale la pena. Hay 2 preguntitas por acá. Dice, 1, ¿qué ocurre si la asamblea ordinaria de accionistas se llevó a cabo el 17 de marzo
y el dictamen correspondiente del revisor fiscal se entregó el 20 de febrero. Bueno, Bien. otro. Bien. Ahí el problema, ese no, El eso no problema tiene es cuando problema. es posterior. No, está buenísimo. Porque es que acá, mire que yo no he dicho cuáles son las soluciones. Estamos todavía planteando los problemas, porque las soluciones vienen ahora. Simplemente, y para que ahora entremos a las soluciones, a la persona que acaba de mencionar, que hizo el dictamen el 20, pues cuando hizo el dictamen no tenía ni él ni la entidad la más mínima, menor idea de que iba a pasar esto en lo que estamos. Luego, nada, ¿qué podía pasar? Nada, entregó su dictamen, de pronto si calificó o no la opinión, si por algún motivo modificó, qué bueno que haya aplicado NIA 700, si no es de revisor fiscal del grupo 1, 701 sin CAM, en fin. Pero hasta ahí no hay problema. Sin embargo, tiene, ojo para que no lo olvidemos, Caro, y ahora me lo recordes por si algo. Pero de todas maneras, ese revisor fiscal tiene una actividad que llevar a cabo en estos días y más si fue vuelto a nombrar, si lo volvieron a nombrar en la asamblea. Bueno, acá me preguntan, ¿la Junta Directiva puede enviar los estados financieros para que los asociados los conozcan, teniendo en cuenta que no se pudo realizar la asamblea? Lo que pasa es que, bueno, esto se sale un poquitico del tema. Simplemente la ley mercantil establece que se pone a disposición, obviamente, de los propietarios, accionistas o socios, con por lo menos 15 días para que haya derecho de inspección. Lo que tiene que hacer la administración para que se ejerza el derecho de inspección es establecer canales de información tales que permitan mostrarle, entregarle la información que el propietario, accionista o socio requiera. Al final del día es eso nomás. Lo que pasa es que, obviamente, como todos sabemos, cuando se hace la convocatoria de la asamblea, se menciona que la información financiera y la contabilidad y los soportes están a disposición en la entidad. Entonces, del derecho de inspección, pues ya queda muy poco si estamos guardados. Hay alternativas que pueden ejercer socios o accionistas, según sea el caso, si no pudieron hacer derecho de inspección y tienen dudas altas, graves sobre que la información no les convence, pues si no pudieron hacer derecho de inspección, pues simplemente en la asamblea, que si obviamente la hacen virtual, pues pueden impugnar obviamente el acta de la asamblea o simplemente oponerse en el curso de la misma frente a que los estados financieros no van a proceder a aprobarlos porque hay dudas serias relevantes al respecto. Ya, por acá hay una intervención que tiene que ver con lo que decías, es como mínimo y conforme a la NIA 560 deberíamos exigir de parte de la administración o responsables del gobierno corporativo de la entidad sobre la ocurrencia de hechos posteriores al cierre que pueden afectar los estados financieros. En este caso en particular, acerca del COVID-19, dice, en mi opinión particular y en caso de no haber emitido el dictamen, ¿sí? Ya, esa fue la intervención. Es un aporte, gracias. Un aporte. Okay. Bien. ¿Qué otra inquietud hay? No tengo más, puedes continuar. Por lo pronto, alguien de los que están pendientes acá, si quieren, pueden levantar la manito y le pasamos al... bueno, por acá hay alguien. Sí, Adriana Bernal había dicho... Sí. Tengo aquí anotado a Adriana Bernal. Dime. Tengo aquí a Aide, sí, pero Adriana bajó la mano. Tengo a Aide, Aide Esperanza Martínez y a Guillermo Adolfo Cuellar. Entonces les voy a dar la palabra. Entonces voy con Aide. Aide, tienes la palabra. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Las campañas del INSS vamos a hacer de ese. Aide. Hola, Aide. Si quiere le leo el chat de Aide. Dale. Dice, por favor, una pregunta. Una empresa, un señor presentó y entregó dictamen en febrero y se convocó a asamblea para el 19 de marzo.
por lo cual fue suspendida la realización de la asamblea. ¿Cómo debe actuar ahora el revisor fiscal cuando se pueda realizar la asamblea? Bueno, insisto, esto se sale de lo del tema de hoy. Nada, tiene que esperar a que se haga la asamblea, porque al haber entregado el dictamen, simplemente terminó su encargo y debe esperar a qué solucionan en la asamblea con respecto a si lo... Además, si quiere seguir, ¿no? Porque si no quiere seguir, pues simplemente ya entregó el dictamen, agradece la colaboración y gracias, fue un placer. Si quiere seguir, pues simplemente debió haber pasado una propuesta para que sea renombrado y que su nombre sea tenido en cuenta otra vez dentro de las posibles personas a ser elegidas para ser nombrados y pues estar al tanto. Mire otra cosa, esto es un tema al margen. Yo soy también, y lo he dicho abiertamente, soy del pensar que, hombre, el revisor fiscal no debería estar en la asamblea, en la reunión de asamblea. Algunos todavía van, hacen proselitismo. Eso es un asunto que va en contra del código de ética y eso con gusto lo podemos hablar en otra oportunidad. Pero el revisor fiscal, pues hombre, si ya hizo el trabajo, entregó el dictamen que fue con el que convocaron la asamblea, está a disposición, pues a lo sumo, si quiere ir, pues esté afuera, que cuando digan lectura del dictamen, vaya, párese enfrente del auditorio, lee el dictamen y chao, porque ni siquiera tiene que responder preguntas, que a veces se nos olvida que es que el dictamen no está para ser controvertido, el dictamen no está para nada distinto. Si alguien necesita saber o ahondar sobre algo, por eso es que la NIA 700 es tan importante, porque si hay asuntos que yo quiero dejar de manifiesto, revelar, pues lo debería hacer en el cuerpo de ese dictamen. Lo que pasa es que, de acuerdo con el artículo 7º de la ley 43 del 90, pues el dictamen que emitían, pues eran los 4 parrafitos y simplemente copia y pegue, porque la mayoría lo hacían así. De eso da cuenta la Superintendencia de Sociedades, que llama la atención de la cantidad de copia y pegue que hicieron con dictámenes, cerca de 2.000 dictámenes en esa condición, como para dar una idea. Miren cómo es el asunto. Entonces, pues nada, lo que tiene que hacer es esperar. Ahora, no sé si comienzo ya a dar las soluciones. No, un momentico, tiene la palabra, me está levantando la manito el profesor Guillermo Adolfo Cuellar. Entonces, profe, tiene la palabra. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfectamente. Sí, bueno, perfecto. Yo quiero hacer me parece excelente el doctor Gaitán, pero hay unas precisiones que hay que hacerlas porque queda como en el aire algo que no es. Primero que todo, los 15 días que habla del derecho de inspección son 15 días hábiles, no calendario. Y entonces, si estamos hablando de este año 2020, tenemos que hablar del plazo máximo 9 de marzo. 9 de marzo de este año. De lo contrario, la asamblea se declararía ineficaz. Eso. Segundo, otra cosita que yo vi, y es que no he podido entender el punto de vista de la Junta Central, especialmente el Consejo Técnico, cuando está hablando de el 5% de los revisores fiscales que pertenecen al Grupo 1. Ellos tienen que aplicar las NAI, pero es potestativo de los demás revisores fiscales, o sea, el 95% de los demás, aplicar o no aplicar las NAI. Entonces, ¿qué sucede? Que me hablan de la NIA 700R, ¿no? Revisada para los del Grupo 1, pero para los del Grupo 2 está potestativo aplicar o no la 700R. De lo contrario, tienen que aplicar el dictamen tal como se ha venido haciendo por todos los días, o sea, usando las NAGA. No podemos usar NAI porque entonces a mí estoy en contra de la orientación técnica 17, porque ellos me están diciendo, tengo una potestad como revisor fiscal de aplicar o no las NAI, pero me dicen, tome esta para pequeñas empresas y aplique las NAI porque me tienen que aplicar las NIA. Entonces, ojo, yo quiero que esa precisión quede claro, porque muchos de los
colegas revisores fiscales están embolatados a hacer un dictamen, son del grupo 2 y 3, hacer un dictamen de 17 párrafos, cuando podían hacer un dictamen de 3, 4, 5 párrafos, porque eso se lo permite las NAGA. Entonces, ojo con eso, que yo veo esa situación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Vale la pena mencionar a ese respecto que, y claramente quedó en la introducción del documento de orientación técnica número 17 con respecto a modelos de dictámenes, que si bien es cierto, de acuerdo con el decreto 302 de febrero de 2015, que quedó incorporado posteriormente en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 en el anexo 4, y los demás que lo modifican y actualizan, y hago referencia a esto, me salgo del tema un poquito. Se nos había tildado en el Consejo Técnico que nosotros con eso habíamos inventado la revisoría fiscal Playa Alta y Playa Baja, haciendo referencia a que algunos pueden aplicar las normas contenidas en el anexo 4, que son las normas de auditoría, y que los que no superaran un umbral, entonces podían seguir aplicando las normas de auditoría de general aceptación contenidas en el artículo 7º de la ley 43. La precisión que hay que hacer es que el artículo 7º de la ley 43 nunca se desarrolló, y eso deja a libre albedrío al juicio profesional del revisor fiscal la aplicación de ese artículo 7º. Una muy buena orientación, y se ha mencionado, y lo hicimos a lo largo de por lo menos los años que estuve yo como consejero del Consejo Técnico y que nos recorrimos prácticamente el país entero. En las capacitaciones siempre se les hizo hincapié de que se dieran cuenta que las normas de auditoría incorporadas en el anexo 4, para todos los efectos, tienen requisitos para entidades menos complejas. Si una entidad, si un revisor fiscal hace el ejercicio de revisoría fiscal en entidades menos complejas, es decir, no de las entidades que están en el grupo 1, aquí viene un asunto, vuelvo otra vez, y hay que estudiar un poco más de fondo, sobre todo de parte de mis colegas revisores fiscales, entender y separar un poco qué es una entidad compleja a una menos compleja, porque hacia allá es que vamos a ir, para entender que el marco técnico contiene requerimientos para el revisor fiscal que va a aplicar para entidades complejas. No solamente serían las del grupo 1, pueden haber algunas del grupo 2 que tengan cierta complejidad. Es un asunto que está en el desarrollo por parte del Consejo Técnico, pero las entidades menos complejas son todas las que hoy podríamos denominar que están por debajo de ese umbral, que son entidades todas, la totalidad del grupo 3 y las pequeñas del grupo 2. Si usted me afana, yo le diría, hombre, un revisor fiscal debería utilizar las normas de auditoría que están contenidas en el anexo 4, los requerimientos para entidades menos complejas para ejecutar un mejor trabajo. Eso lleva inclusive a la aplicación de la NIA 700, 701, bueno, toda la serie 700, porque también aparecen los requerimientos para entidades menos complejas. Y fue lo que el consejero Luis Henry Moya, que es el consejero ponente de la orientación técnica, organizó para que en el consejo aprobáramos, y la verdad es que después de unas discusiones bastante interesantes, resolvimos aprobar la emisión de esa orientación, y está dirigido hacia ese lado. Usted lo ha dicho bien, es potestativo. Si alguien es revisor fiscal de una entidad menos compleja, que sería una pequeña del grupo 2 o del grupo 3, quiere simplemente emitir su dictamen de los 4 parrafitos, pues bien, no suma ni resta. Pero si va a utilizar mejores prácticas, o más bien
prácticas de más alta calidad, las va a encontrar en esa parte de cada uno de los estándares incorporados en el anexo 4 y fácilmente puede hacer una aplicación de una más alta calidad en el trabajo, estandarizado al final del día. Listo, Gabriel, gracias. Bueno, entonces ahora sí cuéntenos Soluciones. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, listo, no terminamos el trabajo de auditoría y nos fuimos de cuarentena. No hicimos la tarea, no cumplimos los cronogramas. Bueno, ya estamos metidos en el lío. ¿Y ahora? Bueno, ¿cómo solucionamos? Vamos a partir la solución en 3 partes, básicamente. La primera parte, que es la más sencilla de entender y creo que es de muchos de los ejemplos que nos colocaron. El revisor fiscal que emitió el dictamen en febrero, en cualquier fecha de febrero, inclusive podríamos hasta plantearlo algunos pocos días de marzo antes de que estallara el asunto para Hispanoamérica, básicamente. Ese revisor fiscal, independiente como haya emitido el dictamen, pues su opinión, pues obviamente estaría enmarcada en todo el trabajo que debió haber hecho y se entenderá que hechos posteriores, dentro de los hechos posteriores, no estaba previsto nada relacionado con coronavirus o COVID-19. El asunto es que si ese revisor fiscal emitió esa información, pero una vez emitido el dictamen, hecha o no, pues qué bueno si no han hecho la asamblea, porque si no han hecho la asamblea, el revisor fiscal debe refechar un dictamen, porque aparece un hecho de toda la relevancia que puede inclusive impactar el negocio en marcha. Y es una medición que se tiene que hacer, que contablemente no se organizó porque no se tuvo en cuenta y no tenían por qué hacerlo en un momento dado, pero sí deben revisar la emisión de un dictamen refechado en el que incluya por lo menos un párrafo de énfasis haciendo referencia a el impacto que pueda ocasionar de manera general negativo la pandemia. Ahí debe hacer referencia, obviamente, el impacto negativo debe hacer referencia también a la necesidad de medir rápidamente, porque hay indicios de deterioro, medir rápidamente los activos de la entidad. Y por qué no revisar si a partir de esto también, cómo quedan las obligaciones. Recordemos que por definición, un pasivo es una obligación presente. ¿Cómo quedan esas obligaciones a efectos también de las disposiciones que ha impuesto el gobierno nacional? Entonces, primera solución, teniendo en cuenta ese marco. Si la asamblea se llegó a realizar y fue nombrado, o más bien el revisor fiscal, después de emitida, de elaborada la asamblea, de llevada a cabo la asamblea, y si en el dictamen sea el mismo revisor fiscal o sea otro, debe elaborar un memorando que conocemos como de control interno, en el que plantee todas estas situaciones a efectos de que los interesados, las partes interesadas, stakeholders, queden informados claramente de cómo la situación está impactando y que no impactó la información financiera 31 de diciembre de 2019 y que por su oportuna emisión no quedó reconocido. Ese es un asunto. Ahora, el asunto complejo es para quienes no habían cerrado la contabilidad y o los que no habían emitido el dictamen. Uno u otro tienen el mismo problema y se resuelve de la misma manera, porque para todos los efectos tienen que hacer la medición del deterioro del valor de los activos. Tienen que hacerle el examen y la revisión de los pasivos para remedirlos y establecer el impacto en resultados de esa situación como hecho posterior, en este caso, hecho posterior a la fecha de balance,
hecho subsecuente y que quede incluido en la información financiera. Y adicionalmente, hacer todas las revelaciones de rigor, incluidas las que ordenan NIC 10, NIC 10 o sección 32, porque fíjese una cosa, a hoy todavía existe una cantidad de gente allá en la calle, pero ese es uno, que son todavía los que no creen que este asunto es serio. Existimos otros en las casas, pero muchos de los que están en la casa están pensando que el 13 de abril van a volver a hacer su vida normal. Y otros que ya sabemos que así como ordenó el presidente de la República a quienes son mayores a 70 años, que estén guardaditos hasta el 31 de mayo, pues lo más seguro es que el 12, 11 de abril, el presidente de la República establezca un plazo, un periodo más de estar guardados para estar en cuarentena, porque es la única manera. Ahora, eso para Colombia. Nosotros no estamos por fuera del mundo. Yo aquí inclusive estoy molestando mucho con el mapa mundi, entendiendo que Colombia está dentro de todo este mundo y todo el mundo, con excepción de África, básicamente, es el único continente que por ahora no ha registrado contagiados. Rusia es otro que no ha registrado contagiados, pues obviamente su país está en Euroasia, pero el asunto es que Colombia nos estamos guardando. El presidente Trump anunció que el 13 de abril todo el mundo tiene que volver a reactivar la economía. Lo mismo que está hablando Bolsonaro. ¿Y eso a qué va a llevar? Que obviamente, y son las formas de manejar la pandemia. O todos nos guardamos y achatamos la curva, o simplemente todos a la calle y el que se murió, se murió. Y básicamente es el juego que tiene hoy Trump, Bolsonaro, por este hemisferio. En el otro hemisferio también hay otros que están actuando igual. ¿A dónde voy con eso? Que la economía definitivamente de 2020 va a golpearse excesivamente. Wuhan iba a abrir la puerta y creo que usted, si ven noticias, se van a dar cuenta que casi 6 meses después de ellos estar en esto, allá están todavía guardados. Hay varios países de Lejano Oriente que están en cuarentena y el asunto es que sigue. ¿A dónde voy con esto? Ni más faltaba apocalíptico este comentario, sino de entender que la medición que se vaya a hacer del deterioro y el registro que se haga del deterioro de activos, cartera y otras situaciones, pues tienen que tener en cuenta cuando van a hacer las mediciones del valor en uso, cuál es ese horizonte de tiempo, porque la entidad, de manera general, insisto, particularmente las que más estamos sufriendo, las entidades que más estamos sufriendo somos las que prestamos servicios y particularmente las que prestamos servicios de cara al cliente, porque difícilmente lo vamos a poder lograr. Entonces, entiéndase, esa medición no es una medición tan a la ligera y no debe descuidarse ni perderse del horizonte el examen, la evaluación de si el negocio continúa en marcha, porque sobre eso hay que hacer claramente una aseveración. Los administradores deben hacerlo y deben hacer la medición y como dice el principio se me fue la paloma, cuando estamos hablando de la prudencia, de negocio. Okay. No, prudencia, cuando estamos hablando de prudencia tenemos que irnos por la opción menos favorable. El asunto es que así debe presentarse. Gabriel, por acá en el chat nos dicen, y esta es una pregunta que ya habíamos hecho, pero para responderla. Entonces, ¿qué debe hacer el revisor fiscal que emitió el dictamen antes de la pandemia y que el cliente va a hacer la asamblea mañana, 31 de marzo, de forma virtual? Tiene que emitir una comunicación que acompañe el dictamen, ya lo había mencionado. Tiene que emitir una comunicación porque como es el revisor fiscal, entendamos saliente, por más que lo vayan a volver a nombrar porque todavía no se sabe, el dictamen va a quedar como está, pero tiene que hacer un llamado de atención con respecto a eso.
Las dos soluciones, una es esa, si no, bueno, es que la asamblea es mañana y no remitió el dictamen porque técnicamente debería remitir el dictamen refechándolo. Esa es la solución. Qué pena que me fui más adelante. La solución es remitir el dictamen refechándolo, dejando por lo menos un párrafo de énfasis donde se haga alusión que con respecto a que los impactos no fueron incluidos en la contabilidad para 31 de diciembre por cuanto a la fecha de cierre y la fecha original de la entrega del dictamen no se tenía conocimiento y claramente se debe hacer referencia a eso, porque ¿quién va a poder venir a decir que es que alguien sabía que el impacto antes de 9-10 de marzo, alguien sabía cuál era el impacto que se iba a sufrir, ni más faltaba? Pero el asunto es que obviamente hagan es que alusión a eso. Incluso no lo sabemos en este momento. No, para allá va, pero hoy, con cerca de 2 semanas ya de paro, ya claramente miremos cómo está la economía y cómo están las cifras, los números de las entidades y cómo lo está visorando. Porque es que, entre otras cosas, Carolina, mira que de los asuntos que se tienen que tener en cuenta es que ¿qué planeación estratégica sirve? ¿Qué presupuestos sirven? Todo se tiene que replantear, absolutamente todo. Y en ese sentido, al replantear el direccionamiento estratégico, de una vez se tiene que evaluar negocio en marcha. Al replantear los presupuestos, ahí fácilmente puedo entrar a establecer impactos por deterioro del valor. ¿Me hago entender? Claro. Ese es el asunto que se tiene que tener. Y el revisor fiscal en su dictamen refechado, remitido por esta situación, se denomina refechado, tiene que contemplar estas circunstancias. Listo. Carolina, Señor. Carolina, yo envié un chat y entonces, ¿qué pasa con los dictámenes en empresas autorizadas para abrir los negocios en el tiempo de cuarentena? O sea, ¿no ha pasado nada? ¿No hay que decir nada? No, simplemente tener en cuenta, obviamente, para las partes interesadas, y vuelvo y repito, pues yo creo que todos, hoy por hoy tenemos que conocer que esta situación es una circunstancia que ha golpeado y va a golpear durísimo asuntos como lo siguiente. El sector turismo, todos los hoteles, restaurantes, a menos que los restaurantes no hayan migrado rápidamente a hacer domicilios, y si no tienen la infraestructura para hacerlo, complicado. Fíjense una cosa, talleres de mecánica, ¿cuántos carros hay en la calle o cuántas motos? Además, ¿quién se arriesga a ir simplemente porque son contactos que hay frente a frente? Las empresas de combustible. El tema de combustible, la venta se fue al piso, porque es muy poco lo que se está caminando. A mí nunca me había durado tanto la gasolina. Sí, yo estaba diciendo lo mismo hoy. Yo alcancé a tanquear antes de todo el asunto. De hecho, tengo que ir a prender el carro porque lleva no sé cuántos días. No se les olvide que hay que hacer eso, porque después el problema va a ser quién va a empujar. No les vaya a coger una afán ahí con esa situación. Miren lo que les digo, gimnasios. Ayer se emitió, muchos han confundido esa resolución que se emitió ayer con respecto a que es que se amplió la cuarentena para colegios y universidades. Ojalá la lean bien, no es un tema de ampliación como tal. Están dictando unas medidas y están dejando simplemente mencionando que la virtualidad debe ser sostenida por ahora, por lo menos hasta 30 de mayo. No quiere decir que se amplió la cuarentena, entiéndase que al final del día, pero que va a pasar así, pues listo, es otro paseo. Todos los que estoy nombrando son negocios que... Los hoteles. Todo esa vaina, pues ¿quién se va? Ese es otro. Claro, una cosa es el sector turismo, que sabemos que está, pero no, el otro, porque eso no es turismo.
No, lo podemos colocar, sí, también es turismo. No creas que sí está contemplado como eso. Todo lo que sea alojamiento, sea por días o por horas, está totalmente impactado. Absolutamente. Centros comerciales, Centros todos los comerciales. almacenes que hay en centros comerciales, no sé, y más, Parqueaderos, claro. todo este tipo de asuntos, esos son las entidades que están tendiendo a marchitarse. Como dice José Hernando, bueno, ¿y qué pasa con las que están habilitadas para abrir? Pues arrancan con una carga complicada a cuestas, entendiendo que pues tienen que movilizarse, ser ágiles, creativos, a cual más, para poder llevar esa carga, porque arrancan obviamente con un, diría yo, y qué pena que no se vaya a malinterpretar, arrancan con un negativo, ¿no? Y es el asunto de si no tienen clientes por este tipo de medios y si no están buscando clientes por este tipo de medios y por qué no proveedores, el tema se irá y seguirá siendo complejo. Acá hay una pregunta interesante, es una recomendación. Dice, este momento... ay, no, me fui un momentico acá. Dice, en el caso de una empresa que dicen que el tema del COVID-19 es una incertidumbre y que hacer una medición de deterioro de activos y pasivos a esta fecha es un cálculo difícil de realizar, por lo cual no hay cifras definidas ni un método definido para realizarlos. ¿Cuál es la recomendación tuya para dar como revisores fiscales? No, yo no creo que, a ver, existen incertidumbres, sí, que no se pueda valorar, que no se pueda establecer la medición del deterioro. Yo disto de eso. El valor en uso se puede establecer y hoy, con 2 semanas de impacto, fácilmente una entidad sabe. Me explico. Cualquier entidad, difícilmente algunas como por ejemplo colegios o universidades que tienen que esperar a que termine el año lectivo o el semestre lectivo para poder saber, oiga, qué es lo que va a seguir, porque por ahora eso está caminando, esas vaya y venga. Un paréntesis, Carolina, para el ejemplo que ponemos ahora. ¿Y qué va a pasar con estas entidades de educación que tienen ese gran volumen de capital invertido en instalaciones y que no se están utilizando? Ahí le estoy dando yo indicios, no solamente es un indicio del deterioro, sino también de una vez para que puedan pensar la medición. ¿Y por qué lo decimos de esa manera? Porque si yo tengo, somos la Universidad X, cualquiera sea, el nombre que le queramos poner ahora, es lo mismo. Hoy por hoy, hay muy pocas áreas de esas instalaciones físicas que se están utilizando, pero el 90% que son los salones, no. Entonces, hoy ¿cuánto puede valer todas esas construcciones que tienen? Entendiendo que como existe incertidumbre con respecto a cuándo vamos a volver a clase, y puede en un momento dado ganar valor las inversiones que hayan hecho en intangibles, sobre todo para poder hacer el tema de la virtualidad. Es un asunto de entender que uno sube, el otro baja, pero medir el deterioro no me parece tan complejo. No estoy diciendo que sea fácil, no me parece tan complejo, pero no es imposible porque hoy 15 días, insisto, 15 días, 2 semanas guardados, fácil, usted puede tener una estadística de cómo ha sido la evolución de los clientes, ha subido o bajado. Hay negocios que difícilmente podemos pensar que se hayan impactado, particularmente, ¿qué nos ha impactado? Comida, supermercados, tiendas de abarrotes, hoy siguen funcionando y mucho mejor. Las ferreterías, las discotecas, estamos... No, es así. Esas sean, porque cerrado es cerrado, pero sí, ese tipo de negocios, como estoy mencionando, no se han impactado y no son de los que no tienen medición de... Los que ya estaban migrando a la virtualidad. Esos tampoco... bueno, también eso es una... Pero Carolina, pilas, porque de todas formas, los que estuvieran migrando a la virtualidad, cualquier activo que hubieran tenido para presencialidad o para estar de cara al cliente,
los bancos. Es que la oficina está abierta, claro, pero el asunto es que se está utilizando en su máxima capacidad, no, ahí hay un indicio de deterioro. ¿Sí? Pues estoy trayendo a colación ideas de lo que se me viene a la cabeza pues con respecto a este tipo de cosas. Por acá también hay una intervención. Dice, este momento puede servir como experiencia para tener previsto en los negocios qué les sucedería si estuvieran expuestos a una cuarentena, es decir, si tuvieran que parar totalmente. De seguro este tipo de eventos habrá que ser considerados en la evaluación del negocio en marcha, el tamaño del negocio y la fortaleza financiera. Es un aporte que nos hacen acá. ¿Usted se acuerda, Carolina? Qué pena voy a contar esta situación. ¿Usted se acuerda cuando fue alumna mía que yo decía que cada vez que cuando se fuera a medir, hablando de NIC 37 de provisiones, que había una provisión que se tenía que constituir? Y es la provisión, eso está dentro del cuerpo del estándar, es la provisión para posibles indemnizaciones por retiro de personal. ¿Qué pasó con las entidades que no las quisieron reconocer? Y hoy esa provisión no es, la podrían estar utilizando como recursos, inclusive lo voy a decir de esa manera, no solamente para retiro personal. Muchos hoy se rasgan las vestiduras diciendo, uy, ¿cómo echan a las personas? Yo digo, pero por Dios, hombre, la situación no está fácil. Y hay entidades que hacen, que hacemos, me meto en eso, el esfuerzo de poder contar con los empleados y mantenerlos, entonces vayan a vacaciones, miremos cómo va a ser el tema de auxilios del Estado, las cajas de compensación van a manejar algunas cosas de esta, lo que se quiera. Pero si yo soy una entidad que me dedico a producir no sé qué tipo de bienes que hoy definitivamente no se atiende, estábamos hablando ahora de las estaciones de servicio, de combustible, por ejemplo, los restaurantes, ¿cuándo se van a volver a abrir? Entonces, bueno, los mandé a vacaciones, pasaron no 2 semanas, pasaron 5 semanas y el asunto es, todavía seguimos guardados. ¿De dónde van a salir los recursos para pagarle a ese personal si el gobierno no ha destinado auxilios para ese tipo de cosas? Ahí es cuando digo yo, esa provisión puede servir en un momento dado para colaborar de pronto en el pago, en el sostenimiento de algunos de los empleados, pero hasta donde más no pueda, pues. Mire que el asunto llega va a llegar a un punto donde, oye, no vamos a poder sostener. Por eso tanta alusión a las entidades financieras en Colombia. Hombre, y a mí me encantó la locución que hizo el presidente de El Salvador, diciendo, venga, los que tienen plata y tienen mucha plata, pues este es el momento en que de alguna manera colaboren. Usted mañana va a seguir teniendo mucho dinero. Si esto da la vuelta y la economía vuelve y se restablece, pues usted va a seguir siendo excesivamente rico, pero comparta un pedacito con la gente que va a necesitar, porque si no, esto no va a funcionar. La economía tiene 2 pilares fundamentales: las personas y el poder adquisitivo, pero no va a poder haber poder adquisitivo si no hay personas. Entonces el asunto es que si la gente al final del día va a salir a la calle porque necesitan comer, porque necesitan buscar cómo producir alguna cuestión, pues es gente que va a llevar el virus de pronto también a sus casas y los desenlaces van a ser no muy gratos. Entonces, a donde yo voy, no solamente es, oiga, sigamos en casa, sigámonos cuidando, pero seamos también austeros y también seamos conscientes y coherentes con la situación en las entidades y miremos la mejor forma de manejar contable y financieramente, de expresar contable y financieramente la situación que estamos pasando. Sí, Gabriel, aquí por ejemplo hay aportes, dice, por ejemplo, los casinos, los juegos de azar, este tipo de empresas, ¿cómo pueden suspender contratos y no enfrentarse a futuras sanciones por parte del Estado? También tengo una pregunta que dice qué se puede hacer con el tema de seguridad social de los empleados y si hay algún alivio para las empresas para este pago. Nosotros estamos pendientes de tener unas charlas, tranquilo Gabriel, que esta no va para ti, unas charlas de estas charlas de Actualices en la tarde, charlas en casa,
para que con expertos en el tema laboral, de pronto el doctor Coral, de pronto el doctor Merino, vamos a tener estas charlas para que este tipo de preguntas que me están haciendo acá acerca de seguridad social las podamos resolver. Pues en este caso, precisamente en esta charla de hoy, no es el tema que nos compete, pero sí lo vamos a tener para darle solución a la gente que tiene tanta incertidumbre en este momento, todos. Mira que otro, ahora que era algo que iba a mencionar hace un rato, y les agradezco mucho por antes de comenzar la reunión, ustedes me dijeron que utilizara algo del espacio para esto. Los artistas. Los artistas. Delirio, Ensálzate. Chao. A Rafael le cancelaron concierto y creo que anoche lo pasó por RCN. Claro que sí. Cuando hago esa alusión, ustedes saben que mi familia, mi señora y mis hermosas gemelas tienen un estudio de baile que se llama Dancer Studio. Fíjense que eso termina siendo para algunos muchachos que están en colegio o universidad, pues termina siendo extracurricular, pero para los adultos que también acostumbraban a ir al estudio a bailar, pues era una opción secundaria, y simplemente a partir de esto el estudio migró obviamente a las clases virtuales. La virtualidad en las clases, ahí dejé yo en el chat, ustedes pueden encontrar todas las opciones que Dancer Studio está ofreciendo actualmente en las tardes, después de 3, 4 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados en la mañana. Hay una oferta de clases y lo pueden encontrar en Instagram, @dancer _studio, sin la E, estudio, y en Facebook en Dancer Studio, también sin la E, ahí los pueden encontrar. Mire que es una alternativa maravillosa. Ahora el profe José Hernando me preguntaba, porque, hombre, por lo menos es una forma de hacer ejercicio, de mantenerse activo en la casa. Yo digo, y qué pena, me estoy separando un poquito de la charla de hoy, pero es un Este es asunto el pedacito maravilloso. de la publicidad. Sí, aprovecho de una vez. Hombre, hacer ejercicio bailando, uno no siente que lo está haciendo porque es una gozadera. Ahí cerca, en el estudio nomás, hay cerca, en este momento son 15 empleados, docentes. Lo único en lo que no se está metido es en bailes típicos, ni en típicos ni en salsa, todo lo que tiene que ver con urbano, todo lo que tiene que ver con clásico, y ahí está una parrilla ya expuesta a disposición para todo lo que se va a hacer virtual en adelante. Pero ¿para dónde voy? Es una forma también de encontrarle, porque hoy la casita azul, como la conocen, allá está. Tenemos que ir aquí, juego, acá cada uno dice, bueno, ¿a quién le toca salir para hacer la vuelta, ir a echarle agua a las matas, darle una vuelta a la casa y ya? Porque pues simplemente no se está utilizando ese bien raíz. Sí, claro, ¿verdad? Sí, claro. Quería Carolina hacer un comentario. Y entonces vamos a resultar como fruto de este COVID-19 que las estadísticas oficiales y las privadas nos dirán después del COVID-19 que mejoró el efecto del smog, que mejoró el promedio anual de accidentes en vehículos y motos, que se redujo el promedio de gasto de gasolina, etcétera. Ojo con esas estadísticas que se van a dañar, no sé cómo las van a cuadrar, cómo las van a organizar para que no nos engañen después. Eso está bien. Y ojo, porque como en otras épocas, con temas que tienen que estar relacionados también con la seguridad, ¿no? Sí. Les quiero comentar a todas las personas que están aquí con nosotros. Actualícese está uniendo todos los esfuerzos, los saberes de los conferencistas y nuestra plataforma tecnológica, de tal manera que nosotros, el gremio de contadores, revisores fiscales, independientes, empresarios, todos nos veamos
de alguna u otra manera aliviados en esta necesidad de capacitarnos, dado que nuestras obligaciones contables, tributarias, comerciales siguen vigentes, pero no podemos salir. Entonces, esta es una iniciativa en la cual se están uniendo todos nuestros queridos conferencistas, los amigos personales del doctor José Hernando Zuluaga, nuestros amigos y todos los que se quieran unir para poder colaborar. Somos una causa común. Nos tenemos que quedar en la casa. Gabriel, gracias por tus conocimientos. Nosotros aportamos la plataforma y así hacemos que nuestra comunidad no se quede solita en casa, aburrida y engordando. No, señor, vamos a engordar, pero contentos, capacitándonos. Entonces... A bailar, a bailar. A bailar, Okay. Y la contraprestación entonces es que nos apoyamos entre todos con nuestras iniciativas. Por ejemplo, la iniciativa empresarial de las hijas y la esposa del doctor Gabriel Gaitán está precisamente en la virtualidad de sus clases de danzas. Pero esa es la razón por la cual él lo está promoviendo pues, en este espacio de charlas desde casa con Capacítese con Actualícese. Bueno, Gabriel, señor. Muy buena este conversatorio. A propósito, ¿nos quedan temas, Carolina, pendientes? Sí, señor, tenemos ahora en la tarde, el último a las 5:30 de la tarde, señor. No, de Gabriel, del doctor Gabriel. Doctor, no sé, ¿nos quiere dar alguna otra recomendación a los revisores fiscales, auditores que no terminaron los informes, a los administradores? Porque si lo hay, le sacamos una sesión. Sí, claro. No, con Gabriel tenemos otros temas pendientes. Por ejemplo, este es de cara a nosotros como contadores y revisores fiscales, pero es que también el empresario se quedó sin terminar de hacer sus informes o sus asambleas anuales. Entonces, tenemos también una charla propuesta con Gabriel, falta agendar el día para que el empresario sepa, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer las asambleas? Ya tenemos la autorización para hacer asambleas no presenciales. Bueno, ¿cómo se hacen? De hecho, Actualícese acaba de sacar un paquete de asambleas donde tenemos toda la información acerca de convocatorias, asambleas y todo, y una parte especial sobre las reuniones no presenciales y el decreto que la sustenta pues a partir del COVID-19. Entonces, sí, con Gabriel tenemos planteado el tema para el impacto de los empresarios. ¿Qué tienen que hacer los empresarios ahora? Este es desde nosotros, los profesionales contables, pero también necesitamos uno, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Entonces, Gabriel, por favor, para que nos vamos agendando para ese tema. Simplemente unos tipsitos. Recordemos los contadores que todos estos estándares internacionales que han sido incorporados en los marcos técnicos normativos son normas de altísima calidad. Eso nos invita, nos exhorta a tener que ver y abordar nuestro trabajo con la más alta responsabilidad, pero adicionalmente con un cumplimiento cabal. De esa manera, todos estos tips que hoy se compartieron, entendiendo, por ejemplo, cronograma de contabilidad, el que estemos cerrando más cerca al 31 de diciembre de cada año, pues va a ayudar para que este tipo de circunstancias no se den. Que el revisor fiscal esté haciendo presencia asidua. Por favor, los que somos revisores fiscales sufrimos porque existen colegas nuestros que de pronto no saben bien cómo ejecutar sus tareas, no tienen claro qué es lo que tienen que hacer, o están pasando por una situación financiera y aceptan encargos para cosas para los que no están listos. Y pues obviamente nos impacta es a los que hacemos la tarea como debe ser, pero definitivamente es buscar un muy buen balance de tal manera entre las actividades y la planeación, de tal manera que este tipo de situaciones, hombre, se puedan avisorar con más tiempo. Y lo último es, me imagino que en todas las entidades está aplicada, tienen dentro de su manual de políticas contables y financieras o la NIC 10 si es el grupo 1 o la sección 32 si es grupo 2, que la apliquen, porque seguimos siendo bastante laxos en la aplicación del manual de políticas y muchas veces
sobre todo, y eso nos pasa a los que somos contadores del siglo pasado, seguimos todavía con temas y principios o reglas más tributaristas que principios contables financieros. Es la forma de aplicar lo que debe ser. Por lo demás, nada, muchas gracias por el espacio. A todos. Gracias, gracias, Gabriel. Aquí, tengo una... Un momentico, Carolina. Señor. Quería agradecerle a Gabriel y observar que hay muchos agradecimientos por parte de los que estuvieron presentes. Y de una vez invito a los presentes que esta semana, todos los días a partir de las 9, y que les vamos avisando a qué otras horas hay intervenciones de todas las eminencias del país sobre temas que nos corresponden a los contadores públicos, que nos tocan. Eso es lo que queremos, que estar cerca de ustedes, y por favor transmítale esto a sus amigos, dígale, escuchen, miren, escuché tal cosa, actualícese en la plataforma Zoom, o por Facebook, o por YouTube, de manera que con esto hacemos patria, que es lo que queremos realizar o lo que queremos hacer. Claro, esta mañana, quiero contarles que esta mañana, en la conferencia de las 9 de la mañana, tuvimos al doctor César Arenas hablando acerca de las herramientas que facilitan la labor del revisor fiscal. Esa conferencia está en nuestra página en Facebook y también va a estar en YouTube. Se la recomiendo para que la miremos, porque de cara a todas estas situaciones en las que nos enfrentamos ahora con esta emergencia, con esta pandemia, pues también los profesionales nos vemos obligados a migrar hacia las tecnologías y hacer uso de las herramientas. Entonces, la charla fue muy interesante y nos obliga, o nos hace por lo menos replantear nuestro trabajo y pues reinventarnos a partir de lo que está sucediendo. Definitivamente lo que dice todo el mundo es cierto, o sea, después de esta pandemia no somos los mismos cuando salgamos y vamos a ser mejores profesionales definitivamente. Debemos agregar, Carolina, la presencia esta mañana también de la doctora Paula Bermúdez, hablando en forma práctica cómo se puede construir una empresa dentro de la economía naranja, que generalmente lo hemos visto como algo gaseoso, como algo que por allá organiza el gobierno o unas entidades como Impulsa, pero que uno no entiende cómo se lleva a cabo. Ella lo explicó claramente y usted puede explicarle si eso queda en algún archivo que puedan volver a escucharlos. Sí, Ahora están. Sí, señor. Todas nuestras charlas quedan en la página de Actualícese y además quedan también en nuestro canal de YouTube, que es Actualícese Video. Es completamente gratuito para todo el mundo. Recordemos que esta es una sinergia entre todos. Por acá alguien tenía la duda, la inquietud acerca de los vencimientos de los reportes a supersociedades. Les recuerdo que se ampliaron los plazos y en la página de Facebook voy a poner el enlace para que les quede a todos. Alguien en Facebook estaba preguntando acerca de esos plazos, entonces ya lo voy a colocar. Aplazaron prácticamente todos los vencimientos de reportes, ¿no? De todas las entidades de vigilancia, inspección y control del Estado. Ajá, sí, señor. Tendremos precisamente otra intervención del doctor Diego Peláez, un abogado contador público, quien va a hablar acerca de los efectos de todas estas modificaciones hechas en normas tributarias, laborales, comerciales, etcétera. Listo, pues creo que le damos fin a esta charla de hoy. Doctor Gabriel Gaitán, como siempre, un placer charlar con usted y más desde la casa. Es mucho más rico saber que estamos todos en casita. Un saludo para todos los que se conectaron con nosotros. A las 5:30 de la tarde volvemos con el doctor Daniel Sarmiento. La charla va a ser acerca de cómo ejercer en tiempos del COVID. Todo está, en mis palabras, empandemiado. Claro. Todo tiene que ver con la pandemia. Entonces, tenemos que reinventarnos y, bueno, buscando soluciones alternativas. Un abrazo, feliz tarde para todos. Los esperamos a las 5:30. Doctor José Hernando tiene la palabra para despedirnos. Parece que es a las 5. No, 5:30. 5:30, no, confirmado 5:30. 5:30, perfecto. Listo. Bueno, todo, muchas gracias, Gabriel. Un abrazo a todos, feliz tarde, Gabriel, muchísimas mucho cariño. gracias. Los queremos mucho a todos.
Maestro, muchas gracias. Bendiciones y por favor, Dios los proteja. Cuídense, quédense en casa y espero verlos pronto para darnos un abrazo de verdad. Amén y amén. Amén y amén. Gracias. Bueno, Gracias. adiós a todos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Chao, chao.